Bien, tenemos los periodos de la música entonces del milenio 4 al milenio 3 antes de Cristo, año 4000, 3000 antes de Cristo, el ritual del templo sumerio, las aportaciones babilónicas del siglo XIX al siglo 8 antes de Cristo, la época asiria del siglo 8 al siglo 7 antes de Cristo, las tradiciones caldeas del siglo 7 al siglo 6 antes de Cristo aproximadamente. El ritual del templo sumerio, que sería introducir a las ceremonias religiosas, dos formas de composición, un salmo y himno, dos maneras de interpretación, responsorial y antifonal, que incluso hoy en día se utilizan mucho aún en las iglesias. Las aportaciones babilónicas, se emite alcanzar un alto nivel de cultura, la música sigue dentro de la liturgia, pero es lo importante que se añaden cantores femeninos y empieza un poco los movimientos, polifónicos, de alguna manera, a varias voces. La época siria, tenemos música destinada al servicio religioso, como es costumbre de estas civilizaciones antiguas. La música de carácter colectivo, o sea, para los banquetes, para las fiestas. Los músicos eran unas personas importantes dentro de la corte del rey, y eso, una época buena para los músicos, sería bueno ser músico en esta época, ¿cierto? La lira como instrumento más utilizado de la época, ahí tenemos una. La tradición de los caldeos del siglo 7 al 6, la época de rey Nabucodonosor, varios instrumentos, incluso en la Biblia nombra muchos instrumentos, bastantes cuando habla sobre este rey. Existía un sistema modal, los templos eran también convertidos en centros de estudio musical. Para los egipcios, obviamente la música sigue siendo para los dioses, pero en este caso era para obtener el favor de ellos. El desarrollo principal fue en los templos, obviamente el de la música. Fue utilizado como remedio terapéutico. En la actualidad también tenemos musicoterapia, incluso en el país tenemos muchos centros de musicoterapia pensados en tener la música como remedio terapéutico. Y los principales instrumentos de los egipcios fueron percutivos, obviamente. Acá tenemos una flauta también que utilizaban los egipcios, daban la lectura. Y por último vemos el aulus, que es un instrumento antiguo que hoy en día se conoce como el oboe. Antes era una flauta como de doble caña, hoy lo conocemos pues como el oboe. Bueno, para la próxima clase vamos a tener el sistema musical griego, cómo se forma el sistema musical actual, de dónde sale nuestro sistema musical actual, que precisamente pues es de los griegos.